Hoy vamos a hacer el curso de educación cívica. El tema, el Estado peruano. El Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Muchas veces escuchamos este término, pero no sabemos qué es Estado peruano. Vamos a tener que partir desde su origen. Y si hablamos de origen, vamos a tener que partir desde su etimología. El término Estado proviene del término status, desde la voz latina status, que quiere decir orden. Muy bien, entonces el Estado significa orden. El Estado peruano será entonces un Estado ordenado, ¿verdad? Ordenado. Los peruanos contamos con un Estado al que llamamos Perú. Muy bien, Homero feliz porque acaba de comprender qué es Estado. Bart, como siempre, ahí nos va a dar la conclusión. ¿Qué es Estado? ¿Qué significa Estado? Entonces, concepto. Sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes. Quiere decir que el Estado o todo Estado debe estar organizado jurídicamente, ya por ciertas leyes, normas jurídicas. Porque si decimos que está ordenado, quiere decir que no está permitido hacer lo que nos venga en gana. Tenemos que respetar ciertas normas, ¿ya? Ciertos principios, ciertas leyes. Una sociedad está regido por eso. Y nuestro país no es la excepción. Elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Elemento número 1, la nación. ¿Qué es la nación? Fácil. Dice, la nación es el conjunto de habitantes. El conjunto de habitantes que van a vivir en nuestro país. Mira el ejemplo, mira la imagen. Está la familia, están los conciudadanos, los que viven dentro de su país de Homero. Ellos conforman la nación. Muy bien, quiere decir que todos, yo, ustedes, todos los que habitan en este país formamos parte de la nación, de nuestra nación. Es el elemento fundamental y principal de nuestro Estado peruano. No existiría este Estado peruano si no habría nación. Imagínate que no habría ningún solo poblador en este país. No habría un Estado peruano, ¿verdad? No existiría, no habría, ¿ya? No existe Estado sin nación. Y no existe nación, dice, sin Estado. Hay algunas excepciones que ya lo iremos estudiando más adelante. 2. El territorio. ¿Qué es el territorio? Fácil. Es donde vivimos, profesor. Muy bien, es el espacio geográfico donde nosotros vivimos. Fíjate la imagen, nuestro Perú. Ese es nuestro territorio, ya conformado por nuestras regiones en donde podemos ubicarnos, ¿verdad? Nuestro espacio geográfico, ¿ya? Tarma, por ejemplo, forma parte del territorio del Perú. ¿Ya? Eso es nuestro territorio. Es el segundo elemento del Estado. Tercer elemento, las organizaciones jurídicas. ¿Qué es? Profesor, nuestra constitución política. Muy bien. Pero ¿qué es nuestra constitución política? Donde encontramos deberes y derechos y fundamentalmente un conjunto de leyes, ¿cierto? Normas, las cuales se deben de acatar, se deben de cumplir. ¿Ya? Esa constitución también nos dan derechos, ¿cierto? Derechos, por ejemplo, a un hombre, derecho a transitar libremente por nuestro espacio o por nuestro territorio, ¿sí?
Muy bien, así también nos van a dar, nos da algunas obligaciones que debemos de cumplir. Ese es el tercer elemento de nuestro Estado, las organizaciones jurídicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál será el siguiente elemento? La autoridad o forma de gobierno. ¿Quién es nuestra autoridad? El presidente, profesor, el presidente Vizcarra. Sí, muy bien. Dice, ¿qué nos trata de decir este elemento? Nos dice que necesitamos un presidente, alguien que tenga la capacidad para mandar y ser obedecido. ¿Ya? ¿A cuál elegimos nosotros en democracia? Nosotros lo elegimos en democracia. Actualmente nuestro presidente ha mandado, ¿verdad? Ha establecido, ha decretado un estado de emergencia. Un estado de emergencia. Nosotros estamos acatando, ¿ve? Mandó y nosotros obedecemos. ¿Qué pasa si no obedecemos? Existen normas jurídicas, existen leyes que si no cumplimos, si no acatamos, nos sancionan. Ya hemos visto, ¿verdad? Muchos de nuestros compatriotas no quieren acatar. Salen a jugar fútbol, salen a reuniones, incluso hemos visto que se iban a las yunzas, a fiestas. El Estado, con ayuda de las Fuerzas Armadas, puede detener a esas personas, los detiene y los castiga. Hemos visto, por ejemplo, que les manda hacer esfuerzo físico, ejercicios, algunos están en calabozo, ¿ya? En fin. Entonces, ese es el cuarto elemento del Estado, la autoridad o forma de gobierno. Recapitulando, ¿cuántos elementos tiene el Estado peruano? Cuatro. Uno, nación, que lo conformamos todos los habitantes. Dos, que es el territorio, el espacio geográfico, nuestro país. Tres, las organizaciones jurídicas, nuestras normas, nuestras leyes, nuestra constitución política. Cuatro, la autoridad o forma de gobierno. ¿Quién lo representa? Nuestro presidente, que tiene la capacidad para mandar, ¿ya? Para dirigir, para representarnos. Ya es quien nos representa. Él es quien personifica a la nación. Muy bien. Los deberes del Estado peruano. El Estado peruano, así como nosotros tenemos nuestros deberes, nuestras obligaciones, el Estado peruano también tiene obligaciones. ¿Qué obligaciones tendrá? Mira, según el artículo 44 de la Constitución Política de 1993 tiene deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Por ejemplo, un deber es defender la soberanía nacional. Debe defender nuestro espacio geográfico, nuestro territorio. Nadie va a venir acá a invadir. El Estado debe defender nuestro territorio, nuestro cielo, nuestro espacio aéreo. Ese espacio aéreo no puede pasar cualquier avión sin permiso. Quién sabe que nos puede hacer daño o que quieran estar, no sé, buscando algún recurso o espiándonos. El Estado peruano debe defender esa soberanía nacional. ¿Ya? Ese es un deber de proteger nuestro territorio, ya sea por tierra, por mar, por aire, ya nuestras fronteras y todo eso. Eso es un deber de nuestro Estado. Otro deber, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a transitar libremente, ¿verdad? Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho, somos libres, ¿cierto? Entonces el Estado debe de garantizar esos derechos. Vemos en la imagen a la familia de Homero transitando libremente por las calles de la ciudad. Pero fíjate, ¿por dónde está transitando? No porque es libre está cruzando la calle por cualquier lugar, está respetando. Entonces hay que aprender también un poco de Homero. Ya ves, está transitando sin ser perturbado, sin ser
de repente detenido por alguien, o de repente siendo asaltado o detenido, ¿no? Bueno, mira, el Estado va a garantizar la vigencia de sus derechos. Ese es otro deber de nuestro Estado peruano. Otro deber es ejecutar una política de fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Homero, no te molestes, está furioso. El Estado debe de preocuparse por la población que habita en nuestras fronteras. Muchas veces el Estado se olvida. ¿Por qué? Porque viven demasiado lejos de la capital. Están lejos. Entonces el Estado dice, debe ejecutar políticas. Por ejemplo, debe darle bienestar, seguridad, debe darle servicios, agua, luz, desagüe, alumbrado público, salud, educación. El Estado tiene ese deber, tiene esa obligación de atenderlos a ellos. Es un deber que tiene el Estado. Que hoy en día no se esté cumpliendo a cabalidad es una dejadez quizá, ¿no? Una falta de, una falta de gestión, una falta que el presidente debe de solucionar. ¿Ya? Es un deber del Estado preocuparse por nuestros hermanos que viven en las fronteras. Otro deber del Estado es proteger a la población de las amenazas a su seguridad. Mira la imagen, fíjate bien, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Un Pokémon? No, no es un Pokémon. ¿Qué es? Fíjate bien, es el coronavirus. ¿Ya? Dice, tiene también el Estado deber de proteger a la población de amenazas a su seguridad. En este caso, el ejemplo es claro. El virus está poniendo en peligro nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra estabilidad económica. Entonces el Estado debe de protegernos, debe hacer algo para poder ayudarnos. En este caso, el presidente decretó ese estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? Es cuando el presidente va a limitar algunos de nuestros derechos, va a suspender por poco tiempo, va a suspender nuestros derechos, por ejemplo, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio. ¿Ya? El estado de emergencia es cuando el Perú se ve amenazado por ya sea peligros externos, ya sean catástrofes, ya sean algo que perturbe el orden público. En este caso es un brote de enfermedad provocado por el virus, por el COVID-19. Entonces el presidente, amparado en la Constitución política, declaró estado de emergencia para protegernos, porque si no esto se convierte en un caos como en Italia, muchos contagiados y sale de control. Entonces el presidente, preocupado por eso, dictó estado de emergencia para poder eh, ayudarnos, ¿ya? Entonces, el estado de emergencia, nosotros, nuestros derechos, algunos de nuestros derechos quedan limitados. Por eso es que no podemos salir a transitar libremente. Es más, también tenemos toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Nadie puede salir por ningún motivo en ese horario. Las Fuerzas Armadas están autorizadas para tener el control del orden interno. Nos pueden arrestar, ¿ya? No hay que, no, yo tengo derechos, por favor, entiendan ya. No puede salir en horario de toque de queda. Las fuerzas del orden están autorizadas a detenernos. Un dato, ¿con de qué manera o con qué documento el presidente da o estipula estado de emergencia? Mediante decreto supremo, no más de 60 días.
El presidente no puede decretar estado de emergencia por 62 días, no, un máximo de 60 días según la constitución política. Y si es que pone en primera instancia, como es el caso que nos toca vivir, 15 días de estado de emergencia, puede prolongar, sí, otros 15 días, sí, pero debe hacerlo con otro decreto supremo para alargar, para prolongar el estado de emergencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es otro deber del Estado peruano? Es promover el bienestar general. Todo peruano, todo ciudadano debe gozar de bienestar general, no debe ser perturbado. Por ejemplo, tú pones un negocio, cumples con los requisitos, lo haces legalmente, el Estado no lo puede cerrar. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de promover más bien tu bienestar, de que crezcas, de que sobresalgas, de que te realices. Porque si un peruano crece, crece todo el país. Porque si un peruano es exitoso, genera empleo, genera bienestar al país, ¿ya? Muy bien. Entonces, son los deberes del Estado peruano. ¿Cuáles son? Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ejecutar una política de fronteras, proteger a la población de las amenazas a su seguridad y por último promover el bienestar general. Muy bien, entonces en esta clase hemos aprendido qué es el Estado peruano, cuáles son sus elementos y cuáles son los deberes de este Estado. Muy bien,